Esa noche, escuché unos gritos desgarradores provenientes de la casa de mi vecina. No eran los típicos ruidos de alguien en peligro, eran gritos que resonaban como si provinieran de las profundidades mismas del infierno. Mi piel se erizó al instante, pero, a pesar de que sabía que algo terrible estaba por suceder, jamás imaginé que el diablo tendría algo que ver. Mi vecina, Mariela, siempre había sido una mujer solitaria. La veíamos salir a trabajar todos los días, pero rara vez hablaba con alguien. Los rumores decían que había tenido mala suerte en el amor, que cada hombre que conocía la dejaba o desaparecía. Ella siempre parecía anhelar más, como si algo estuviera profundamente vacío en su vida. Al principio, no presté demasiada atención a los pequeños cambios, pero luego empecé a notar que Mariela estaba metida en algo oscuro. Comenzó a evitar a la gente, sus luces estaban encendidas hasta altas horas de la madrugada y sus cortinas siempre cerradas. A veces, escuchaba susurros provenientes de su casa, palabras que no lograba entender, pero que me helaban la sangre. Una tarde, noté que ya no la veíamos en los lugares habituales, pero lo más desconcertante fue cuando, una noche, vi su sombra desde mi ventana. Parecía moverse sola, independiente de su cuerpo. Pasaron días antes de que las cosas se volvieran más extrañas. Un rumor empezó a correr por el vecindario, decían que Mariela había empezado a practicar rituales para invocar a entidades oscuras. Se decía que estaba desesperada por encontrar el amor, que ningún hombre humano había llenado su vacío, y que finalmente había hecho algo impensable, había buscado la ayuda del diablo. Una noche, según contaron algunos vecinos que no podían dormir, vieron a Mariela en el jardín trasero, rodeada de velas negras, con símbolos extraños dibujados en el suelo. Estaba murmurando palabras en un idioma desconocido. Al principio, creí que eran exageraciones, hasta que una noche, lo vi con mis propios ojos. El aire se sentía más pesado, cargado de una oscuridad palpable, mientras una figura alta y elegante, demasiado hermosa para ser humana, se acercaba a ella. El diablo había llegado. Su presencia era embriagadora, seductora, y parecía envolver a Mariela en un manto de deseo. Él le ofreció lo que siempre había anhelado: amor eterno, belleza inigualable, juventud sin fin. Todo lo que ella deseaba, todo lo que el mundo le había negado, ahora estaba al alcance de sus manos. Pero el precio, bueno, ese nunca fue revelado del todo. Cegada por la promesa de amor y poder, Mariela no lo pensó dos veces. Firmó el pacto con su propia sangre, sus ojos llenos de una mezcla de anhelo y temor. Al día siguiente, la transformación comenzó. Mariela parecía más radiante, más hermosa de lo que jamás había sido. Los hombres la seguían con la mirada, las mujeres la envidiaban, y todo lo que antes había sido un sueño imposible para ella, ahora era su realidad. Pero esa belleza venía acompañada de sombras. Pronto, Mariela comenzó a notar que algo no estaba bien. Los espejos en su casa se agrietaban cada vez que se miraba en ellos, y su reflejo, aunque hermoso, tenía algo siniestro en los ojos. Su sombra, siempre presente, parecía moverse con voluntad propia, a veces incluso antes que ella. Por las noches, voces susurraban en los rincones más oscuros de su hogar, voces que no eran de este mundo, y que le recordaban, una y otra vez, el precio de su pacto. Y así, mientras su vida parecía perfecta a los ojos del mundo exterior, dentro de su hogar, dentro de su propia alma, el diablo empezaba a reclamar lo que era suyo. El tiempo pasó, pero para Mariela, cada día parecía desvanecerse más rápido que el anterior. Vivía en una neblina perpetua, atrapada entre la realidad y el mundo oscuro que el diablo había abierto ante sus ojos. Cada encuentro con él era más profundo, más absorbente, y cada vez sentía que se alejaba más de lo que alguna vez fue su vida normal. La transformación en Mariela se aceleraba de maneras que la aterraban y fascinaban al mismo tiempo. Se despertaba en las noches sin recordar haber dormido, con marcas oscuras en su piel, como si su cuerpo estuviera siendo reclamado por fuerzas invisibles. A veces, su reflejo en el espejo parecía moverse con un ligero desfase,
como si no estuviera sincronizado con sus propios movimientos. Pero lo más inquietante era que ya no sentía miedo. El terror que la hubiera paralizado antes ahora la abandonaba, dejándola con una extraña sensación de aceptación. Los habitantes del vecindario comenzaron a evitarla por completo. Había rumores de que la casa de Mariela estaba maldita, que se escuchaban susurros y gritos en la madrugada, y que sombras extrañas se movían por las ventanas cuando nadie debía estar dentro. Pero a Mariela no le importaba. Había dejado de preocuparse por lo que la gente pensaba. Solo una cosa ocupaba su mente: el diablo. Una noche, mientras Mariela estaba en su sala, las velas que había encendido se apagaron de repente. La oscuridad llenó el espacio, pero no estaba sola. Sintió la presencia del diablo antes de que lo viera. Su piel se erizó cuando la suave brisa de su llegada le acarició el rostro, y en cuestión de segundos, él estaba allí, a su lado. Mariela, su voz resonó en la habitación, profunda y suave, como siempre. Ha llegado el momento de que demos el siguiente paso. Mariela lo miró, sus ojos encontrándose con los suyos, llenos de un fuego que jamás podría entender. Pero había algo diferente esta vez. Una intensidad, una expectación. El siguiente paso, repitió ella, con una mezcla de curiosidad y temor. Has demostrado tu devoción, tu entrega. Ahora estás lista para algo mayor. Para alcanzar un poder más allá de cualquier cosa que hayas imaginado, explicó el diablo, acercándose más a ella, sus manos envolviéndola suavemente. Pero primero, debes hacer algo por mí. Mariela sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido, no por el miedo, sino por la emoción. Había estado esperando este momento. Sabía que tarde o temprano llegaría, que el diablo le pediría algo, pero no importaba. Ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por él. ¿Qué debo hacer?, preguntó sin dudar. El diablo sonrió, una sonrisa que, aunque llena de oscuridad, seguía siendo seductora. Hay alguien que ha estado observándote, alguien que siente que algo no está bien contigo. Ese alguien es un obstáculo para lo que viene. Debes deshacerte de esa persona. Por un momento, Mariela titubeó. No porque sintiera culpa, sino porque la idea de eliminar a alguien de manera tan directa la tomó por sorpresa. Sabía que su poder había causado daño a otros, pero esto era diferente. Aún así, el deseo de complacer al diablo era más fuerte que cualquier duda que pudiera tener. ¿Quién es?, preguntó finalmente. El diablo la miró fijamente, como si estuviera evaluando su reacción. Es tu vecino, el anciano que vive al final de la calle. Ha estado investigando tus actividades, y ha comenzado a sospechar lo que realmente eres. No podemos permitir que interfiera en lo que estamos construyendo. Mariela recordó al viejo. Era un hombre solitario, siempre metido en sus propios asuntos, pero últimamente había notado que la miraba con una mezcla de temor y desconfianza cada vez que pasaba frente a su casa. En una ocasión, incluso lo había visto hablando en voz baja con otros vecinos, señalando su casa. No será difícil, agregó el diablo. Él ya está al borde de la muerte. Solo necesitas darle un empujón. Mariela sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero no de miedo, sino de anticipación. Sabía que este era el verdadero punto de no retorno. Si hacía esto, ya no habría duda de a quién pertenecía, de quien controlaba su vida y su destino. Lo haré, dijo finalmente, su voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. El diablo sonrió de nuevo, satisfecho. Sabía que no me defraudarías. Cuando lo hayas hecho, vendré por ti, y juntos cruzaremos a un nuevo nivel de poder. Al día siguiente, Mariela se dirigió a la casa del anciano. Sabía que él la estaría esperando, sospechando algo, pero no sabía lo que ella realmente planeaba. Llevaba consigo un frasco pequeño, que el diablo le había entregado la noche anterior. Era un veneno, oscuro y viscoso, que debía mezclar en su bebida. El diablo le había asegurado que sería rápido y que no dejaría rastro. Cuando llegó a la puerta del anciano, éste la miró con desconfianza.
No le abrió la puerta de inmediato, pero Mariela sabía cómo ganarse la confianza de las personas. Era una habilidad que había perfeccionado desde que el diablo le había otorgado su poder. Solo quería hablar, dijo con una sonrisa suave, mostrando una dulzura que sabía que él no podía resistir. Finalmente, el anciano abrió la puerta, aunque con cierta cautela. ¿De qué quieres hablar?, preguntó, su voz ronca y temblorosa. Mariela entró, observando el interior de la casa. Todo estaba en silencio, y la penumbra que la rodeaba hacía que el ambiente fuera aún más tétrico. Mientras se sentaba en la pequeña mesa del comedor, comenzó a hablar de banalidades, asegurándose de que él se sintiera cómodo. No te preocupes, dijo Mariela, fingiendo preocupación. He oído lo que la gente está diciendo sobre mí, pero te aseguro que no es cierto. Quería aclarar las cosas contigo, ya que eres alguien a quien siempre he respetado. El anciano pareció relajarse un poco, y mientras hablaban, Mariela aprovechó un momento en el que él se levantó para buscar algo en la cocina. Rápidamente, vertió el contenido del frasco en su taza de té. Sabía que no podía fallar. No podía decepcionar al diablo. Cuando el anciano volvió y tomó un sorbo de su bebida, Mariela sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Había cumplido su parte, había cruzado una línea de la que no había retorno. Observó en silencio mientras el veneno hacía su trabajo. El anciano comenzó a toser, su rostro se tornó pálido y, en cuestión de minutos, cayó al suelo, inmóvil. Mariela no sintió remordimiento, solo una oscura satisfacción. Sabía que ahora pertenecía completamente al diablo. Y mientras dejaba la casa, con la noche cayendo a su alrededor, sentía como el poder oscuro la envolvía por completo. Sabía que él vendría pronto, y ella estaría lista. No había vuelta atrás. Con el tiempo, la relación de Mariela con el diablo se volvió más intensa, pero también más peligrosa. Cada encuentro entre ellos parecía desdibujar aún más la línea entre lo terrenal y lo sobrenatural. Ella ya no era la misma persona, lo podía sentir en cada fibra de su ser. Ya no era solo la mujer solitaria que había hecho un pacto desesperado. Ahora, había algo oscuro creciendo dentro de ella, algo que no podía controlar. Las noches con el diablo se volvían más largas, y Mariela se encontraba incapaz de resistir su presencia. Su amor por él se había transformado en una necesidad insaciable. Lo buscaba en cada sombra, lo sentía en cada rincón oscuro de su casa. Era como si su alma estuviera siendo absorbida por él lentamente, pero cada vez que él aparecía, todo lo demás dejaba de importar. No había nada en el mundo que la hiciera sentir tan viva como estar en sus brazos, aunque supiera que esos momentos la estaban arrastrando hacia algo mucho más oscuro. El diablo la visitaba con más frecuencia ahora, y cada vez que lo hacía, Mariela se sentía más consumida. No solo por su amor, sino por el poder que él le otorgaba. Comenzó a notar que, con solo desear algo, se cumplía. Si deseaba que alguien dejara de molestarla, esa persona desaparecía. Si quería algo material, lo obtenía sin esfuerzo. Pero con cada deseo que cumplía, algo extraño sucedía en su entorno. Las flores en su jardín comenzaban a marchitarse a una velocidad alarmante, las paredes de su casa se agrietaban y, en más de una ocasión, los animales de los vecinos se acercaban a su casa y simplemente morían sin razón aparente. Mariela no podía negar que el poder que el diablo le había concedido era adictivo. Sin embargo, pronto comenzó a entender que había un costo. No solo para los demás, sino para ella misma. Una noche, mientras estaba sola en su habitación, sintió una presencia diferente a la del diablo. Era algo mucho más oscuro, algo que no podía comprender del todo. Cuando miró hacia el espejo, no vio su propio reflejo. En su lugar, vio una versión distorsionada de sí misma, como si algo maligno estuviera tomando forma en su interior. Intentó apartar la mirada, pero el reflejo no la dejaba. En el espejo, su imagen sonreía de manera siniestra, con una mirada que no le pertenecía.
Sintió un frío intenso en el pecho y, por un momento, creyó que su corazón dejaría de latir. De repente, la voz del diablo resonó en la habitación, suave y seductora como siempre, pero esta vez con un toque de advertencia. Estás viendo lo que te estás convirtiendo, Mariela. No temas, porque esto es parte de nuestro pacto. Ella intentó apartarse, pero sus pies parecían pegados al suelo. La imagen en el espejo se desvaneció lentamente, pero el terror que sintió no desapareció. Se dio cuenta de que no solo estaba perdiendo su humanidad, sino que algo más estaba tomando su lugar. A pesar de esto, su amor por el diablo no flaqueaba. Seguía deseando cada momento con él, aunque supiera que cada encuentro la acercaba más a la oscuridad absoluta. Las visitas del diablo comenzaron a cambiar. Ya no eran solo encuentros de pasión y deseo. Había algo más, una especie de enseñanza. Él le mostraba cosas que los humanos no deberían saber, secretos antiguos, rituales oscuros, y palabras en lenguas que jamás había oído antes. Mariela aprendió a invocar sombras, a manipular la energía que la rodeaba y a controlar la voluntad de los demás. Con cada lección, se sentía más poderosa, pero también más atrapada. Sabía que el poder que estaba adquiriendo no era gratuito, pero tampoco podía detenerse. El diablo la había envuelto completamente en su red, y ya no había forma de escapar. Un día, mientras caminaba por las calles del vecindario, notó que la gente la miraba con desconfianza. Algunas personas que solían saludarla ahora evitaban cruzarse con ella. Sabía que algo en su apariencia había cambiado, aunque no podía verlo. Sentía que los ojos de los demás la veían diferente, como si estuvieran conscientes de la oscuridad que la envolvía, aunque no pudieran explicarlo. Esa tarde, mientras pasaba junto a un grupo de mujeres en el mercado, escuchó a una de ellas murmurar: «Esa mujer ya no es humana. Se ha entregado a algo que la consume por dentro». Aunque esas palabras la inquietaron, no las desechó por completo. Sabía que había verdad en ellas. Ya no era la misma, y cuanto más tiempo pasaba con el diablo, menos conexión tenía con la humanidad. Esa misma noche, mientras se encontraba sentada en su sala oscura, el diablo apareció sin previo aviso. Su rostro, normalmente sereno y tentador, parecía más serio de lo habitual. «Mariela», dijo en un tono que ella no había oído antes. «Has avanzado más allá de lo que imaginé. Pero ahora debes tomar una decisión». Ella lo miró confundida. «¿Una decisión?», preguntó. «Sí», respondió él, con una sonrisa enigmática. «Tu amor por mí te ha dado poder, y ese poder crece día a día. Pero el precio también aumenta. Ya has perdido partes de ti misma, partes de tu alma. Y ahora, debes decidir si deseas seguir este camino hasta el final, o detenerte aquí, antes de que no haya vuelta atrás». Mariela sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que esta era la última advertencia, pero también sabía que su amor por el diablo era tan profundo que no podía renunciar a él, ni siquiera si eso significaba perderse para siempre en la oscuridad. «Ya estoy en el camino», susurró ella, mirando sus ojos ardientes. «No puedo detenerme ahora». El diablo sonrió, satisfecho. «Sabía que elegirías bien. Pero recuerda, Mariela, cuanto más te entregues, más cerca estarás de convertirte en lo que yo soy. Y cuando eso suceda, ya no habrá humanidad en ti». Mariela no respondió. Solo lo miró con deseo, sabiendo que estaba dispuesta a pagar cualquier precio, sin importar cuán alto fuera, por estar a su lado. Las noches siguientes se volvieron más oscuras, más intensas. El mundo a su alrededor comenzó a desmoronarse. Los pocos amigos que le quedaban se alejaron, y su casa, una vez acogedora, ahora parecía un lugar maldito. Pero nada de eso le importaba. Mariela solo pensaba en el diablo, en su amor por él y en el poder que le había concedido. Sabía que ya no había retorno, que estaba destinada a perderse en la oscuridad, pero lo aceptaba con los brazos abiertos. Desde aquel fatídico pacto, la vida de Mariela cambió de maneras que ningún mortal podría comprender.
A ojos de los demás, se había convertido en una mujer de una belleza sobrenatural. Donde antes había rostros de indiferencia o lástima, ahora había miradas de deseo y admiración. Hombres que antes la ignoraban, ahora no podían apartar sus ojos de ella. Los vecinos la miraban con asombro y susurros de envidia llenaban las calles. Pero Mariela no parecía interesada en ninguno de ellos. Solo tenía ojos para uno, la figura que la había envuelto en una seducción tan poderosa que había logrado que ella entregara su alma sin pensarlo dos veces. El diablo, aquel ser que había llegado como un susurro en la noche, se había convertido en su obsesión. No era solo el poder, la belleza o la inmortalidad lo que la mantenía atrapada, era él. Todas las noches, Mariela lo esperaba. Lo sentía en la oscuridad, siempre cerca, observándola. Al principio, solo se le aparecía en sueños, pero esos encuentros eran tan vívidos que parecían reales. Lo veía en sus pesadillas más perturbadoras y en sus fantasías más íntimas, siempre con esos ojos rojos brillantes que parecían devorar su alma. Durante esos encuentros, él la envolvía en su voz suave, seductora, prometiéndole más de lo que cualquier humano podría ofrecerle. Mariela se despertaba sudando, deseando más. Se encontraba incapaz de pensar en otra cosa. Ya no le importaba el precio de su alma, ni las consecuencias de su pacto. Solo quería sentirlo cerca, escuchar su voz en la oscuridad y rendirse completamente a él. Las noches en que no lo veía eran las más tortuosas, su corazón latía de manera errática, como si su cuerpo necesitara de su presencia para seguir adelante. Una noche, mientras el viento soplaba violentamente afuera y la luna llena brillaba con un resplandor siniestro, él apareció en su casa, no en sus sueños, sino en la realidad. Era como si el aire mismo hubiese cambiado, y la temperatura en la habitación descendiera de golpe. Mariela sintió su presencia antes de verlo. Cuando sus ojos se encontraron con los de él, sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral, pero en lugar de miedo, lo único que sintió fue deseo. El diablo era más hermoso de lo que recordaba. Su piel pálida, casi translúcida, contrastaba con el abismo oscuro de sus ojos, y su sonrisa, aquella sonrisa que parecía prometerle placeres inimaginables, la tenía completamente hipnotizada. Sin decir una palabra, él se acercó lentamente, y ella no pudo moverse. Estaba completamente a su merced, y eso le encantaba. Mariela había pasado toda su vida siendo ignorada, sintiéndose invisible, y ahora, aquí estaba, deseada por una entidad más antigua y poderosa que cualquier humano. Él la rodeó con sus brazos y le susurró al oído: ahora me perteneces, y yo te pertenezco. Esas palabras, lejos de asustarla, la llenaron de un placer incontrolable. No había nadie más en su mente, no había nadie más en su corazón. En ese instante, Mariela se dio cuenta de que estaba enamorada del diablo. Sus encuentros se volvieron más frecuentes. Él la visitaba cada noche, siempre bajo la penumbra, siempre cuando el mundo dormía. Pasaban horas en conversaciones que desafiaban la lógica, en caricias que superaban los límites de lo físico. Mariela se encontraba deseando esos momentos, ansiando cada encuentro, cada promesa que él le susurraba. Sabía que se estaba perdiendo en él, pero ya no le importaba. Poco a poco, su apariencia comenzó a reflejar esa relación oscura. Los vecinos, que antes la admiraban, ahora empezaban a murmurar que había algo extraño en ella. Aunque seguía siendo hermosa, había algo en sus ojos que asustaba a la gente. Eran más oscuros, como si escondieran secretos que ningún humano debía conocer. Su piel, que antes resplandecía, ahora parecía más pálida, casi como si la vida misma estuviera siendo drenada de su cuerpo. Pero Mariela no veía esos cambios. Solo veía a él, el ser que la tenía completamente cautivada. Cada vez que el diablo la tocaba, ella sentía que su alma se oscurecía un poco más, pero con cada parte que perdía, más se entregaba a él. El amor que sentía por él no era como el de los humanos. Era más profundo, más intenso, más destructivo. Sabía que lo que sentía no era normal, que no era natural, pero tampoco lo era el ser al que amaba.
Con el tiempo, Mariela comenzó a notar que él no era el único que la observaba. Otras entidades, sombras que se movían en los rincones de su casa, parecían seguir cada uno de sus pasos. A veces, sentía que no estaba sola, incluso cuando él no estaba con ella. Las voces que antes escuchaba en sus sueños ahora resonaban a toda hora. Voces susurrantes, llenas de odio y envidia. Sabía que esas criaturas también pertenecían a él, pero no eran como él. Estas sombras no tenían nada de seductor en ellas, eran puras, inquebrantables manifestaciones de la oscuridad. A pesar de las advertencias que le habían dado, a pesar de los extraños sucesos que la rodeaban, Mariela no podía dejar de amar al diablo. Su vida se había convertido en un ciclo interminable de deseo y oscuridad, un ciclo del que no quería escapar. Sabía que él la estaba consumiendo, que el precio de su amor sería su completa destrucción, pero no le importaba. Para ella, no había amor más puro que el que le ofrecía él, ni placer más grande que el de estar a su lado. Mariela regresó a su casa, el eco de la muerte del anciano aún resonando en su mente, pero lejos de sentir culpa, una oscura calma la envolvía. Había cumplido con lo que el diablo le había pedido, y sabía que pronto él vendría por ella, tal como lo había prometido. La casa estaba en silencio, las luces titilaban débilmente, y las sombras parecían más vivas que nunca, como si algo las estuviera esperando. Se sentó en el sillón frente a la ventana, observando la calle vacía, esperando la llegada de su amado. El aire se volvió denso, cargado de una energía oscura que erizaba la piel de cualquiera que se acercara. De repente, las velas se apagaron y el sonido de pasos resonó en la casa. El diablo había llegado. «Lo has hecho bien, Mariela», dijo la voz seductora detrás de ella. Ella no necesitaba voltear para saber que él estaba allí, su presencia era inconfundible, pesada, pero tentadora. «Ahora, el poder que te prometí será tuyo por completo. Ven conmigo y estarás eternamente a mi lado». Mariela se levantó, girándose lentamente para encontrarse con los ojos del diablo. Él estaba más imponente que nunca, su figura envolviendo la habitación en una sombra aún más profunda. Ella sabía que este era el momento decisivo. Había llegado tan lejos, había dado tanto. Ahora, estaba a un paso de obtener lo que siempre había deseado, amor eterno, poder sin límites. «Estoy lista», susurró ella, su voz firme pero cargada de una devoción insaciable. El diablo extendió su mano, y cuando Mariela la tomó, sintió una corriente fría recorrer su cuerpo. El tacto de su piel ardía con una energía que la invadía por completo, como si estuviera absorbiendo su alma. Pero no importaba. Estaba dispuesta a pagar cualquier precio. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. A medida que el diablo la atraía más cerca, las sombras en la habitación empezaron a moverse, a crecer y a consumir todo a su alrededor. Mariela sintió como algo oscuro y profundo se agitaba dentro de ella, algo que no había anticipado. La sonrisa del diablo se ensanchó de manera siniestra, y por primera vez, Mariela sintió una punzada de duda. «¿Qué está pasando?», preguntó, tratando de liberarse de su agarre, pero era demasiado tarde. Su mano estaba atrapada en la del diablo, como si estuviera fundida en su piel. «Te prometí amor eterno, Mariela. Y amor eterno tendrás, conmigo, en las profundidades del abismo», dijo él, su voz transformándose en un eco que parecía provenir de todas partes. «El pacto se ha sellado. No eres la primera ni serás la última en caer bajo mi seducción. Ahora eres mía, para siempre». Mariela intentó gritar, pero su voz no salía. Sentía como su cuerpo era absorbido por una oscuridad que la envolvía por completo. Las paredes de la casa desaparecieron y la realidad misma comenzó a fragmentarse. Estaba siendo arrastrada a un lugar donde el tiempo y el espacio no tenían significado, donde solo el diablo reinaba y donde ella sería su prisionera eterna. Intentó luchar, pero todo era inútil. La promesa de poder y amor eterno se desvaneció, y solo quedaba el frío abrazo de la oscuridad.
El diablo la miraba con una sonrisa triunfante mientras la arrastraba hacia su reino. Y entonces lo entendió, en su último momento de claridad, el pacto nunca había sido sobre amor o poder. Siempre había sido sobre control. El diablo no la amaba, la había atrapado, como a tantos otros antes que ella, en una eternidad de sufrimiento. Mariela había entregado su alma, y ahora no había forma de escapar. La oscuridad la consumió por completo, y el eco de su último suspiro se perdió en el vacío. El pacto se había cumplido, y el diablo se marchó, buscando a su próxima víctima. La casa de Mariela quedó en silencio, abandonada, pero aquellos que pasaban cerca sentían una presencia, una sombra que acechaba, como si alguien aún estuviera atrapado en su interior, esperando. Eternamente prisionera de un pacto que jamás podría deshacer.